Ah, listo, ahí estamos. Disculparán que estoy desde mi celular, como les indiqué, estoy acá en Yunguilla, entonces digo, mejor ya que llegué voy a aprovechar de una No se vez. No nos hemos preocupe, enterado. profe. Sí, No, porque no hoy es la creo. capsula a las 10:30, entonces digo, mejor aprovecho esa media horita. No se preocupe, profe. Listo, chicos. Ya, bueno. Ya. Nosotros le vamos a realizar una entrevista, profe. La entrevista está a cargo de Cindy Zumba, Jessica Zárate y Pamela Sigüencia. Ya, ahora sí, pues empezamos. Ya, buenos días, profe. Profe, bueno, ya, como es de su conocimiento, entonces vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Entonces, empezamos con la primera. No sé si me puede ayudar con su nombre. Ya, muy buenos días, chicas. Para mí es un gusto, pues, haber estado a cargo como dirigente de ustedes en las prácticas preprofesionales que están ustedes cursando este momento y pues un gusto también hacer parte de esta entrevista para ustedes y su universidad, que es la UNAE. Mi nombre es Victoria Pizarro, tengo 32 años y 6 años ejerciendo la profesión ya de docente dentro del magisterio. Muchas gracias. Bueno, ya la voy a preguntar. ¿Qué ventajas y desventajas cree usted que ha traído la pandemia en la educación? Bueno, ya estamos 2 años nosotros en esto de la modalidad virtual por la pandemia. El primer año sí hubieron muchísimas desventajas, más bien. Para este segundo año que estamos cursando la pandemia ya no fue tan sorpresivo porque ya como docentes nosotros estábamos un poco más ya preparados. ¿Cómo estoy diciendo como docente? Porque de forma institucional todavía se tiene algunas falencias y algunas cosas que adaptar. Entonces, dentro de las ventajas podríamos decir que las ventajas sería que utilizamos más la tecnología, los niños desde pequeñitos, como sabemos, utilizan la tecnología, pero no lo utilizan bien, entonces ahora le dimos mejor funcionamiento dentro de las ventajas. Y como desventaja, eh, estaríamos diciendo que la conexión, no todos cuentan con la conexión, incluso yo como docente a veces tenía mala conexión en casa, entonces era un poco complicado para poder impartir nosotros las clases. Y dentro de otras desventajas también está que no les dan una buena utilidad a este tipo de servicios que es el Internet, los niños y más que nada los papás por su trabajo. Ya, a través de esto, ¿cómo se maneja lo que es la relación del estudiante hacia usted y de usted hacia el estudiante? La relación con mis niños para mí es muy afectiva, de las dos partes, tanto ellos conmigo y yo con ellos. Realmente a mí trabajar con los niños para mí es más que un trabajo, más bien hay que tener vocación para poder trabajar con los niños, ¿sí? Ya que ellos necesitan la parte emocional, la parte afectiva, y más ahora que estamos pasando por esto de la pandemia, ya que muchos pequeñitos se quedaban en clases solos, a veces con los abuelitos que no entendían de esto de la tecnología, con hermanos que estaban en otras clases. Entonces, para mí, la parte afectiva, emocional es lo fundamental, más que los propios contenidos. Sin embargo, no estoy diciendo que no son importantes, pero la parte importante aquí es más la parte emocional y la parte afectiva. He tenido yo muy buena relación con mis niños. No puedo decir que suerte, porque no es suerte, sino más bien es éxito y la forma de que uno transmite esa buena energía y positivismo a los niños. Ya, profe. ¿Cómo usted ha visto la adaptación de los niños y de los padres de familia que juegan un papel fundamental ahora en la educación virtual? La adaptación, como les había mencionado, chicas, ya en la pregunta anterior, el año anterior fue sorpresivo para todos, no solo para los padres de familia, pero este año, como ya vienen ellos de inicial, ellos ya venían este modo de trabajar virtual, entonces no fue tan sorprendente para ellos. Más bien ya estaban un poco ellos más acoplados, un poco más, ya sabían cómo manejar, habían niños independientes que ya sabían conectar su micrófono, ellos mismos sabían cómo adaptar ya pues su computadora. Entonces no fue tan complicado personalmente para mí este año con los niños porque ya venían del año anterior preparados. Pero el año anterior, eso sí fue un reto, fue realmente un reto, ya que todavía no estaban ellos, no sabían cómo manejar el Zoom, cómo hacerlo. Incluso este año ya pudimos manejar hasta la plataforma del Teams, donde subían ellos tareas, es porque ellos ya estaban un poco más preparados. Ya, profe. Como se mencionaba,
como usted mencionaba lo que era al acceso de Internet. En ese caso, por ejemplo, si un estudiante no puede ingresar a clases, ¿qué estrategia o método usted utiliza en caso de uno o dos estudiantes que no pueden ingresar a clases? Listo. Hemos tenido estos casos. Este año también teníamos estos casos por falta de conectividad o falta del aparato, del dispositivo, que no tenían cómo conectarse. Entonces se les mandaba la ficha que mandaba el Ministerio de Educación, la ficha adaptada a nuestra realidad institucional y más que nada adaptada también al currículo de educación, ¿sí? Entonces, la estrategia que yo utilizaba y utilicé también el año anterior y me dio muchos resultados, yo me grababa las clases, ¿sí? Yo me grababa las clases como que si estuviera de manera presencial y yo enviaba o subía al YouTube. Ahora, ustedes dirán, pero profe, ellas no tenían internet, ¿cómo ustedes mandaban? Tenemos que recordar que muchos padres de familia no tienen el internet, pero a veces tienen los megas para las redes sociales, que es el Facebook, el WhatsApp que se utiliza más. Y hasta nosotros mismos a veces no tenemos, pero hacemos una recarga y tenemos el internet. Entonces se mandaba los videos por WhatsApp o se mandaba por Messenger o se subía. Entonces ellos ahí podían ver las clases cuando no podían acceder. Y era hasta más factible para los padres porque decían, profe, es que nosotros digamos noche de trabajo, pero usted ya nos manda la clase, nosotros vemos, usted nos explica, nosotros entendemos y le explicamos a nuestro pequeño. Y más las fichas que se enviaba todos los días lunes. Se enviaba las fichas con las actividades de lunes a viernes, entonces los padres podían descargarse esa ficha y ya tenían ahí todas las actividades y en el orden que debían ir desarrollando. Y obviamente, como maestra, yo tengo que llamarles a ellos una vez por semana o dos o tres, las veces que sean necesarias para preguntar cómo está el avance y yo poder observar si es que en realidad el niño está logrando los aprendizajes y las destrezas que se tienen marcadas para el primero de base. Muchas gracias, profe. Los contenidos de sus clases, ¿en qué están basados, profe? Los contenidos que nosotros damos en la clase están en base a las fichas que manda el Ministerio de Educación, que están subidas en la plataforma de educación. Sin embargo, no sé si ustedes saben que esas fichas no son una camisa de fuerza, al igual que el currículo, tampoco es una camisa de fuerza. Se nos ha manifestado que son unas guías tanto para el docente, para nosotros poder planificar actividades de acuerdo a la realidad. Entonces, mis contenidos están en base a las fichas, en base al currículo y en base a la realidad de la institución y en base a la realidad de cómo está mi grupo de estudiantes. Ya, profe. En cuanto a la disciplina, ¿cómo se maneja mediante esta plataforma? Ya que es un poquito difícil manejar con un cierto número de estudiantes. Sabíamos que tenía dividida a veces la clase. Entonces, a ese respecto, ¿cómo se maneja usted o cómo distribuye lo que es la disciplina entre ellos? Nosotros nos manejamos, por ejemplo, la disciplina de los pequeños, como ustedes cuando estaban dentro de las prácticas, hacíamos por grupos, ¿no es cierto? Para poder tener un mejor control de los niños durante las clases. Ahora, la disciplina, como ustedes pudieron observar, en ese momento yo utilizaba canciones, por ejemplo, cuando hacía un bulla, yo no puedo decirles, a ver, niños, bueno, podría, pero no debería la manera de hacerlo así, de que, a ver, niños, vamos a hacer silencio, bajamos la voz. No, porque los niños no me escuchan, pero en cambio, si yo utilizo las manos, un golpe, y eso hasta lo presencial, si hago las manos o comienzo a ver, vamos a cantar una canción y comienzo la lechus para que ellos hagan silencio. Y alguna vez, cuando ustedes estaban en clases, lo apliqué. Entonces ellos me ayudan a cantar y yo voy disminuyendo la voz y les digo a ellos incluso, a ver, vamos a cantar esta canción y vamos poco a poco, o vamos a cerrar el micrófono. O sea, estrategias hay un montón, pero incluso lo principal es al principio hablar con los padres de familia y hacerles a ellos entender cuáles van a ser las reglas de clase. Yo al principio del año y al segundo trimestre utilizamos unas diapositivas y recordamos cuáles eran ese tipo de disciplinas que se debía manejar. Gracias. Profe, a usted como docente, cuando empezó la pandemia, ¿se le hizo tal vez difícil comenzar a trabajar ya no en lo presencial, sino en lo virtual? Claro que sí.
fue un reto para todos, realmente el primer año fue un reto, pero, o sea, porque no se puede desplazar, o sea, uno ya, como ustedes me ven aquí sentada, entonces a veces había que pararse, en el celular es más fácil porque podemos moverlo, me puedo parar, me puedo mover. En cambio, en la computadora, en lo portátil es más difícil porque ya no me enfoca a mí, entonces tengo que mover la computadora, tengo que hacer esto. Es por eso que yo utilizaba videos grabados de mi clase, donde yo me ponía mi mandil, yo tenía mi espacio y hacía como que si los niños me están viendo, les saludaba, hacía todas las canciones iniciales, todo es cuentos. Para mí fue un reto al principio, fue un reto, pero después no me quedé de brazos cruzados y no me quedé como estamos ahora. Por ejemplo, porque las clases virtuales son una cosa y lo que estamos nosotros ahorita podríamos decir que es como una conferencia porque simplemente estoy viendo a la cámara y no me estoy moviendo. Pero en cambio con los niños es otro trato. Es diferente, me tengo que parar, me tengo que mover e incluso el tono de voz es diferente. Entonces, para mí al principio fue un reto. Pero como les dije, yo después dije, no, yo tengo que cambiar esto no es una conferencia. Chicas, nosotros en la educación tenemos que estar siempre viendo otras cosas, actualizándonos y ponerles el plus personal de nosotros. Entonces, yo realmente no he tenido problemas ni con los papis, ni con los niños, que es lo que más me importa trabajar con los pequeños, que aprendan. Eso, chicas. Ya. Mientras en lo que es en el apoyo de los padres de familia, ¿qué tanto es el porcentaje de apoyo? ¿Es de todos o regular o nada? Bueno, podríamos decir que el 100% de los padres de familia no es que tienen el tiempo, porque aparte ustedes saben, chicas, que para manejarse con niños dentro de la educación hay que tener pedagogía. Entonces, los papis es un reto para ellos, es prácticamente los maestros, los protagonistas de esta nueva educación, pues no. Entonces, por ejemplo, para ellos del 100%, yo tuve papás que por el trabajo, no por la paciencia, sino por el trabajo, no podían estar con los pequeñitos. Pero como les digo, en estos 2 años de pandemia que nosotros hemos pasado, yo he tenido el apoyo de los papás, la disposición, la predisposición de hacer todo lo que se les mandaba. No he tenido problemas. Gracias a Dios por todas las estrategias y más que nada, como uno como docente le convence al papá, le hace parte de, porque ustedes saben que la educación es un triángulo, ¿no? Es un triángulo donde esos 3 puntos se unen, padres de familia, niños y el docente. Entonces, ahora es así la educación. Entonces, yo personalmente no he tenido ningún tipo de problema con los papis. Están muy agradecidos, he tenido muy buena acogida, como les digo, depende muchísimo de uno cómo les llegue a ellos. Y eso, profe, también incluye con lo que son los materiales que usted le pide a ellos también. O sea, ya sabemos que, o sea, los padres de familia no siempre a veces pueden, entonces yo creo que también hay representantes, pueden ser hermanos, primos o algún familiar, entonces ellos también sí aportan con los materiales que también les pide usted. Es que al principio del año, para eso hay que tener una buena organización y una planeación. Entonces, al principio del año se pidió unos materiales, pero dentro de esos materiales, recuerden ustedes que como vienen de inicial, ellos tienen y se les devolvió. Entonces, priorizamos lo que íbamos nosotros ya a utilizar durante el año lectivo. Y obviamente, con material reciclado. Por ejemplo, si yo pedía paletas, no, y paletas de colores, y por ejemplo, yo iba a trabajar colores. Entonces, ¿qué más hay de colores? Puedo utilizar botones si voy a trabajar los colores, porque no voy a trabajar la forma de la paleta. Entonces, puedo utilizar botones de colores, canicas de colores, plastilina de colores y ya. O sea, nosotros tenemos que tener siempre el plan A, el plan B y el plan C, que yo siempre digo. Si no es una cosa, se les da opciones a los papás para que ahí los papás no tengan la negativa, pero es que la profesora pidió paletas y ¿de dónde voy a sacar paletas? No, papitos, les pido paletas, pero vamos a trabajar los colores. Pueden ustedes traer canicas, la plastilina, papelitos de colores, o sea, esa es la estrategia que como docente nosotros tenemos que siempre pensar un poquito más allá, porque a veces los papás sí son cómodos y cerrados, pero nosotros tenemos que utilizar estas estrategias y como les digo, siempre tiene que haber una planeación. Si yo necesito trabajar para mañana algo, yo tengo que pedirles por lo menos con 2 días de anticipación o un día de anticipación para que ellos se puedan organizar.
y no he tenido problemas. Ellos han estado siempre con los materiales. Muchas gracias, profe. Bueno, profe, nosotros le queríamos agradecer por su tiempo y por la paciencia que nos ha tenido también a nosotros, como estudiantes y como practicantes, y también por ahora ayudarnos con esta entrevista. Para mí, como les digo, chicas, un gusto haberles tenido dentro de mi aula, como ustedes como practicantes. Yo les deseo mucho éxito. Yo sé que van a llegar muy lejos y pues apreciar un poquito la vergüenza, porque cuando trabajamos con niños nos toca hacer todo este tipo de trabajo y tener vocación más que verlo como un trabajo. Tener mucha vocación y van a ver cómo les agrada y les encanta esta profesión, es maravillosa. Muchísimas gracias a ustedes y les deseo muchos éxitos, chicos. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Igualmente, gracias por habernos aceptado en su clase y hemos aprendido también este nuevo ciclo. Hemos aprendido varias cosas, entonces es de mucha importancia para nosotros y estamos bien agradecidas con usted, profe. De nada, chicas. Espero que lo poco o mucho lo haya cogido, lo bueno y lo malo, porque no siempre uno se va a aprender de lo bueno. Entonces ustedes tienen que decir, no, a la profe esto le fue mal, no voy a hacer esto, voy a mejorar. Entonces eso siempre uno cuando va de practicante, porque yo también pasé por muchas escuelas haciendo prácticas para estar donde estoy ahora, ¿no? Y siempre uno tiene que estar pilas a lo que dice y a lo que a la profe le fue bien, a lo que no le fue bien, aplicarlo y mejorarlo. Como digo, siempre poniendo el plus de ustedes. Para mí un gusto, como les vuelvo y les manifiesto. Muchos éxitos y muchas gracias por esta entrevista y tomarme en cuenta. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Que tenga un lindo día. Chao, chicas. Un buen día. Gracias.